Este análisis comienza con una pueblada, es decir, la creación de movimientos sociales, piquetes y paros que llevaron en el año 2001 a la renuncia del presidente de la Alianza, Fernando de la Rúa, que había decretado estado de sitio. Se podría decir que fue la primera victoria argentina contra la globalización y el modelo neoliberal. Esta crisis, que se extendió entre el 98 y 2002, causada por una larga recesión económica, se inició con la imposición del gobierno del famoso Corralito, que dejó un saldo de 39 muertes y 100 heridos, más la salida del helicóptero del presidente Fernando de la Rúa. Y además que caigan 5 presidentes en 11 días en el país. Más tarde, Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernández, convertiría a la Argentina en pionera en América Latina de términos de derechos sociales. Matrimonio igualitario, ley de identidad de género, por ejemplo. También habría denuncias de corrupción, falta de precisión de datos estadísticas. La cuestión que el país pediría un cambio que llegaría de la mano de Macri, prometiendo pobreza cero. Pobreza cero. Mantendría algunos de los planes más exitosos del gobierno anterior, como la asignación universal por hijo y la titularidad pública de empresas nacionalizadas, YPF, aerolíneas, pero aumentó la pobreza, endeudamiento, aumentó los impuestos, el sueldo no rendiría y finalmente a fin de año un presidente no peronista habrá podido completar su mandato en Argentina por primera vez en la historia. 1860-1930, Rivadavia, Mitre, Roca, país agroexportador, caracterizado por la oligarquía. Los terratenientes exportadores se fueron constituyendo con capitalistas extranjeros. Como un texto marxista, Estado concebido como aparato represivo. 1940-1970, Perón y Eva, modelo desarrollista, impulsa la industrialización como clave para el desarrollo económico y defendiendo y potenciando los recursos nacionales, inclusión social, equilibrio territorial, un modelo de estado de bienestar. Empieza la era de sindicatos y derechos de los trabajadores. 1974-2000, modelo de apertura neoliberal. Iniciado a través de un modelo dictatorial, Martínez de Oz priorizó la valorización financiera y somete la industria nacional. Menem, devaluación, convertibilidad, deuda externa, recesión económica. Dato interesante, este periodo abarca 2 décadas de régimen democrático, después de la dictadura. Primera vez que presidentes democráticos entregan el poder a sucesores de otro partido político elegido democráticamente. 2001-2015, gobierno progresista. Se cancela la deuda con FMI, podemos hablar de post-neoliberalismo. Nace en Latinoamérica luchas sociales contra políticas neoliberales, régimen en disputa con Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Brasil. Creación de UNASUR, en busca de la conexión de gobiernos latinoamericanos. 2015, la actualidad, Macri, neoliberal y populista de derecha. Las formas de ganancia especulativa financiera y la desarticulación del poder de los sindicatos para restablecer la capacidad adquisitiva de los salarios es el discurso que encubre y legitima el neoliberalismo. Tratados de libre comercio, préstamos del FMI, medidas que no sirvieron para solventar la crisis 2018-2019. Muy buenas tardes a todos. Yo haré una breve reflexión del particular lugar que ocupa el análisis del discurso en las prácticas sociológicas y el rol de los medios de comunicación. Como sabemos, los discursos se construyen en un contexto sociohistórico concretos y están marcados por una posición estratégica en el espacio social para poder tener aceptabilidad y dominación lingüística. Para ello se realizan encuestas y sondeos de una solicitud particular que más que nada está subordinada por interés político con el fin de imponer de que existe un público, una opinión pública, y legitimar y fortalecer las relaciones del poder político. Ante esto, los medios de comunicación amplían la opinión pública, armonizan los resultados artificialmente con el fin de cubrir algún tipo de dominación. Con esto podemos decir y cerrar que los medios de comunicación construyen la realidad y, como decía Pierre Bourdieu, la opinión pública no existe. Muchas gracias. Luis Althusser, en 1970, publicó un artículo en el cual hablaba de cómo las instituciones afectan nuestra vida y nos enseñan a acatar el orden establecido desde muy niños. Él afirma que los niños están destinados a reproducir las condiciones a las cuales fueron sometidos. Esto lo podemos ver en prácticamente cualquier ámbito. La escuela que nos enseña la obediencia mediante técnicas disciplinarias, pedir permiso, levantar la mano, las notas, el timbre de entrada, el llamado de silencio, etc. La iglesia que nos enseña lo que está bien, lo que está mal, o prácticamente cualquier institución a la cual fuimos sometidos a través de la vida.
A medida que pasan los años, también los vemos en lo que es el trabajo, la universidad, el ejército o cualquier otro ámbito que estemos. Gracias a estos aparatos ideológicos podemos notar al hablar con alguien o ver en su muro de Facebook con qué diarios se informan o qué canales de televisión miran. Basta con entrar a alguna red social y ver cómo la gente responde a las noticias dependiendo su punto de vista, que en realidad suelen ser sugestionados por lo que miran. Los diarios suelen manejar las palabras utilizadas por algún candidato y sacando de contexto alguna frase puede dar un mensaje totalmente diferente a lo que quiso decir. Y esto, sumado a la gente que sigue y repite los que los mismos dicen, terminan creando noticias que no son reales. Ni hablar de las fake news, que hoy en día son un gran problema. La gente ni siquiera se toma 5 minutos para ver si son reales. Como puede ser el caso de nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en su momento se mostró un video donde daba una nota en estado de ebriedad, y era que simplemente habían reproducido el video a una velocidad más lenta y habían generado como que ella estaba ebria. Tenemos el caso de un spot de un candidato que decía no votes a Fernández porque son pro aborto. El dominio de los medios juega un papel muy importante dentro de nuestra vida, y la gente que consume ciertos canales cree totalmente su mensaje y no son capaces de razonarlo, simplemente lo dan como verdad. Bueno, el contexto internacional de la Argentina está claramente afectado por 5 puntos que los voy a nombrar ahora. Primero es el endeudamiento que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. 2 es la fuga de capitales hacia otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que ofrece mejor interés a las reservas federales de lo que pagan acá los bonos argentinos. 3 es el estancamiento del comercio con la Unión Europea, ya que Gran Bretaña está por salir de este bloque. También podemos decir que hay una posible recesión global debido a la lucha que tiene Estados Unidos con China, segunda potencia del mundo. Y quinta, las revoluciones que hay acá en Latinoamérica nos están perjudicando a nivel bloque económico del Mercosur, ya que podemos ver que las economías se encuentran paralizadas hasta que no se definan los nuevos gobiernos que van a estar con estas transiciones.